de notas. Bueno, ya inicié la grabación de la clase. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, listo. Entonces voy por Benavides. Ah, bueno, voy a llamar lista primero. Benavides Sierra Luz Mayra. ¿No está? Bueno. Betancourt Ramírez Evelyn. Presente. Perfecto. Gracias, Evelyn. Caicedo Rodríguez Álvaro. Presente, profe. Gracias. Cruz Padilla Juan Camilo. Presente, profe. Aquí estoy. Listo. Cuellar Moreno Paula. Presente, profe. Dajome Quiñones José Luis. ¿José estaba? Presente, profe, presente. Ah, listo. Enríquez Angulo Cristian Steven. Presente. Estacio Angulo Luis Edwin. ¿No está? Bueno. González Prado Engler. Ah, bueno, ahí lo veo conectado. Ibarra Paz Karen. Presente, profe. Gracias. Landazuri Torres Juan David. Presente. Gracias. Oliveiros Quiñones Edwin Arley. Oliveros Quiñones Edwin. No lo veo tampoco en la lista. Bueno. Ortiz Quiñones John Edier. Presente, profe. Gracias, John. Zarralde Londoño Álvaro Daniel. Zarralde Londoño Álvaro Daniel. Ahí está. Valdés Quintero Carlos Andrés. Ahí está. Y por último, Benavides Sierra Daira. Allá, lo dice Edwin Estacio. Listo. Y Daira no está. Bueno, ya me lista para solicitarles, pues, para ver quién sí está y solicitarles compartir pantalla. Entonces vamos con Betancourt Ramírez Evelyn. Profe, Dime. disculpe, pero yo tengo el inconveniente que me conecto desde mi celular, ¿no? Entonces, a ver ahí cómo hacemos, porque igual el trabajo sí lo tengo. Y ahí en el computador tú tienes la base de datos. Ah, bueno, me dices que sí, ¿no? Pero no te queda chance de conectarte desde el compu. No, profe, porque es que mi acceso a internet es limitado. Yo me conecto es con mis datos prácticamente y al pasarlo al computador no funciona. Se Ya, pone súper entonces verás, lento. hacemos algo. Me envías una foto de la pantalla por WhatsApp y luego subes la captura Ujú. a Coes, ¿vale? Bueno, profe. Listo. Entonces vamos con Betancourt Ramírez Evelyn. Profe, qué pena, es que yo ahorita no tengo el computador bien. Me tocó conectar, o sea, me conectas al celular. ¿Tienes la tarea desarrollada? ¿Cómo? ¿Tienes la tarea desarrollada? Pues la verdad, no está bien, porque yo no sabía cómo hacerlo, entonces todavía estoy en eso. Bueno, Pero ahorita no tengo el computador. bueno, Evelyn. Muchas gracias. Vamos con Caicedo Rodríguez Álvaro. Profe, una pregunta, pero apenas lo tengo en mano y... Sí, sí, lo puedes enviar. Claro que obviamente va a haber un criterio de puntualidad que yo siempre en todas las actividades lo tengo en cuenta. Que obviamente ahí te voy a bajar un poquito y pues a los compañeros que no la presenten el día de hoy. ¿Vale?
Ah, bueno, profe. Listo. Me está compartiendo pantalla en este momento. eh, Rodríguez Álvaro. Sí, ¿no? Ah, sí, ahí está. Listo, Álvaro. Llega hasta la parte donde puedo visualizar la base de datos. Listo. Ingresa a ACDM. Ujú, muy bien. Listo. Esas son las opciones que me muestra, profe. Listo, No me sí. muestra más. Quería evidenciar es que sí está en el administrador de tareas disponible la base de datos Una, académica. Dime. una pregunta, profe. La conexión también toca mostrarla. No, no, no. Por ahorita está. Igual si ya lo tienes hecho, pues tienes un paso ganado, que no es tan trágico tampoco. O sea, ese paso, mejor dicho, ya es algo que ustedes deben tenerlo en la sangre. Ah, bueno, listo, profe. Dale atrás, por favor. Nuevamente. Listo. Ahí, por favor, coloca, entiendo que me estás compartiendo solamente esta ventana. Entonces, cuando tomes la captura de pantalla, por favor, en el bloc de notas, que salga esta parte. En el bloc de notas colocas tu nombre y apellido y colocas, no sé si me puedes compartir toda la pantalla para explicarles a tus compañeros qué es lo que deben hacer. Eso, ahí abre un bloc de notas, por favor. Muy bien, escribe tu nombre. Ahí están invertidas las mayúsculas y las minúsculas. Tan rudas. Listo, ahí redimensiona un poquito la ventana del bloc de notas de tal forma que se alcance a mirar tanto tu nombre como el administrador y la base de datos. Eso, así. Puede verse así o una al lado de la otra o colocan, por ejemplo, el bloc de notas sobre la ventana de la base de datos. Ahí y ahí toman la captura de pantalla y esta es la que suben a COES. ¿Listo? Eso, como ustedes deseen hacer la revisión. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Gracias, Álvaro. Ahorita igual yo dejo Nótica, pues porque obviamente para revisar esta tarea debo hacerlo así, porque también puede que alguien de ustedes coloque el nombre de otro compañero y le envíe la captura de pantalla y quede así, pues entonces por eso hacemos la revisión de esta manera. Listo, vamos con... Muchas gracias, Álvaro. Vamos con Cruz, Padilla, Juan Camilo. Ah, bueno, ¿la base de datos la alcanzaste a crear, Juan? No me deja, profe, lo que le comenté ayer, pues. Hasta Listo. el momento, los errores que me marcan son errores de permiso según o de lectura, dice, pero yo estoy ejecutando como administrador y aún así no la crea. Listo. Ahora a ver si tenemos un chancecito y revisamos. Cuellar Moreno, Paula Andrea. Presente. Listo, Paula. ¿Me compartes pantalla, por favor? Voy. ¿Me puede ver mi pantalla, profe? Sí, Paula. Ah, perfecto. Ahí está creada. Ujú. Listo. También lo mismo. Entonces ahí sacas el bloc de notas y esa es la captura de pantalla que subes al a COES. Ok, profe. Vale, muchas gracias, Paula. Dajome, Ah. Dajome Quiñones, José Luis. Profe, Sí. de aquí soy.
Dale, eso, compárteme pantalla. Ahí Dominar. miran. Sí, ahí miro, pero no miro la base de datos. Profe, es que yo le puse UDENAR y le puse UD. No le Bueno, puse pero administrador. no es administrador, sino ADM de académico. Por eso yo le puse UDENAR y le puse UD para el CD. A ver, dale, ingresa. Verás, entonces de resto debes tener en cuenta que tu base de datos no se llama académica o ADM, Oh, sino UD. sí, UD. Espere, profe. No, dale, listo. Ahí ya visualicé, no hay problema. Entonces no, ahí nomás. Ahí nomás. Y ya recuerda hacer lo mismo, ¿no? Con el bloc de notas, colocas tu nombre y subes la captura de pantalla. Ok, profe. Listo. Vamos con Enrique Angulo, Cristian Steven. José Luis, puedes... a ver, espérame. José Luis, ¿puedes cancelar tu micrófono? Porque a mí se me desapareció de acá el panel de... Listo. Listo, ahí está. Muy bien, Cristian. ACDM. Listo, perfecto. Muchas gracias, Cristian. Ahí Steven, perdón, lo mismo. Colocas la captura de pantalla en Coges. Estacio Angulo, Luis Edwin. Estacio Angulo, Luis Edwin. Eh, bueno, en 3 minutos igual la alcanzas a crear, no hay problema. González Prado Engler. Engler. Profe, yo estoy desde el celular. ¿Y tienes el computador ahí? Sí, yo como le había comentado a la compañera, yo puedo mandarle una foto luego. En este momento sería mejor, si no me toca marcar como que no entregas a tiempo. Sí, ya, pero la mando por WhatsApp. Es Listo. que, es que el computador lo tenía ocupado otra personita aquí en la casa, entonces está en clase, entonces por eso no me conecté del computador. Dale, pero tómale una fotico nomás y me la envías a WhatsApp. Listo, profe, ya le envío. Listo. Vamos entonces con Ibarra Paz Karen Paola. Hola, profe. Profe, le escribía por el chat que exactamente qué es lo que le mando la foto, porque es que tuve problemas de conexión y no miré qué fue lo que le pidió a los compañeros. Ah, ya, envíame una foto en donde esté o mira el siguiente y ya tú ya Hola. sabrías qué enviar, ¿vale? Bueno, profe, pero ya mismo se lo envío nomás para mirar qué es lo que hay que hacer. Listo. Entonces vamos con Landazo y Torres Juan David. Landazuri Torres Juan David. ¿Toda la pantalla, profe? No, puede ser ya la ventanita. Igual tú ya sabes lo que habría que hacer con el bloc de notas. No, ahí voy a poner. Ah, Vale, vamos hasta el punto donde visualizamos la base de datos. Listo, perfecto. Muy bien, Juan David. Listo, eso era todo. Vamos con los Ortiz Quiñones Jonedier.
Listo, profe, ya miré. Entonces le voy a mandar la Vale, foto. vale, Karen, no hay problema. Listo, yo Nadir también. Perfecto, muchas gracias. Listo, muchachos. Muy bien, entonces de pronto espero la fotografía de Engler, del computador de Engler y la del computador de Karen. Yo Nadir, te escucho, pero muy bajito. ¿Escucha bien, profe? Ya. Profe, qué pena. Lo que pasa es que yo subí un pantallazo al COES. ¿Será que me deja subir otro? Yo creo que sí. Intenta, si no yo ya hago, borro el intento. ¿Listo? Verifica. Sí, porque yo lo subí ayer. No vale, no hay problema. Verifica si te deja enviarlo nuevamente. Creo que como aún está disponible la tarea, te dejaría. Listo, profe. Vale. Bueno, muy bien. Bueno, me quedaba pendiente Luis Estacio. Envió el mensaje a las 9:27, son las 9:31. Un minuto adicional, Luis. A ver, ¿me compartes pantalla, por favor? Todavía no miro. Miro que estás compartiendo, pero todavía no me aparece acá la pantalla. Listo, ahí ya miro tu pantalla. Por favor, muéstrame la base de datos. Luis, ahí creo que me estás compartiendo solamente una ventana, que es el explorador de archivos de Windows. Entonces ahí no voy a poder visualizar el administrador de base de datos. Si gustas, comparte toda la pantalla o si ya tienes abierta la ventana, comparte solamente la ventana, pero del administrador de base de datos de Oracle. ¿Qué pasó? ¿Estoy viendo tu equipo o estoy viendo mi equipo? Ah, ya. Listo. Ve a la configuración para mirar la base de datos, por favor. Ah, listo, ahí ya la observo. Bueno, ahí de pronto debes tener en cuenta el nombre que le pusiste, ¿no? Para las operaciones, porque de eso sí va a depender muchas de las cosas. No te va a funcionar tal cual como yo lo voy a hacer acá en el equipo, ¿visto? En clase. Listo, Luis, muchas gracias. Bueno, voy entonces a compartir mi pantalla para mostrarles en lo que vamos a trabajar el día de hoy, en lo que vamos a entender el día de hoy para trabajar y aplicar en la siguiente clase. Eh, listo, voy a darle aquí. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien, me confirman cuando ya observen mi pantalla, muchachos. Sí se ve, profe. Perfecto. Sí, Bueno, profe. muchas gracias. Bueno, aquí yo les estoy proyectando un archivito en Word que se los voy a compartir en la plataforma. Por esa razón yo les decía, no se preocupen muchachos que solamente van a crear la base de datos. Ustedes la mayoría pues se pudieron dar cuenta que la base de datos tiene
un proceso de unos 5 minutos de configuración y el resto ya solo es esperar que se ejecuten las operaciones, ¿cierto? En unos 5 o 10 minutos máximo configuramos la creación de la base de datos y pues ya depende del equipo cuánto se tarde, pero ya nosotros no hacemos nada. Entonces esta tarea pues es bastante sencilla, pero es muy importante para lo que viene enseguida. Este documento de Word yo se los voy a compartir tal cual como está aquí. Se los comparto el día de hoy en la plataforma, todavía no está, pero ya el día de hoy lo cargaré una vez ya lo hayamos explicado para que lo apliquemos en la siguiente clase. No va a ser tarea, vamos a aplicarlo en la siguiente clase ya que hay muchas configuraciones que se van a ir haciendo, que hoy vamos a analizar algunas de ellas vamos a analizarlas y las vamos a aplicar del próximo lunes para que posteriormente ya ustedes puedan crear eso que preguntaban algunos de ustedes. No cree las tablas, sino cree las relaciones, porque si ustedes se dieron cuenta, en la sesión anterior ingresamos a esquemas que no eran propios de nuestro usuario. Por ahí habían tablas de administración, habían tablas de manejo de usuarios, y lo propio no sería trabajarlo ahí, porque iniciamos a mezclar las cosas. Yo les mostré cómo hacer la tabla, cómo gestionar las relaciones, los atributos, etcétera. Pero les decía, esa parte todavía no, porque no tenemos nuestro table space. No tenemos nuestro table space dentro de Académica que nos va a servir para almacenar eso. Quiero que recuerden, muchachos, algo que sucedía en la sesión anterior cuando cambiábamos de usuario con el cual nos conectábamos. ¿Quién me dice? ¿Quién se Profe, acuerda? disculpe, repita la pregunta. Ya, ¿quién se acuerda qué pasaba cuando nosotros cambiábamos de usuario? Es decir, primero nos conectábamos con System, ¿se acuerdan? Y luego nos conectamos con otro usuario. ¿Qué No, pasó? profe. Dime. No, profe. Cada usuario tiene, así mismo están los permisos. Como el SIS, que controla la mayor parte del sistema, controla una parte, de ahí hacia abajo van controlando. Dependiendo el usuario. Muy bien, José Luis. Eso era lo que nosotros observábamos, que un usuario tenía un conjunto de permisos asignados a un esquema, muy probablemente. Mirábamos nosotros que cuando nos conectamos con el usuario sys teníamos un montón de tablas y cuando nos conectamos con el usuario eh, de DBA creo que fue o sys DBM, no me acuerdo, DBM, no me acuerdo con cuál nos conectamos, pero ahí cambiaba la cantidad de tablas, mirábamos menos. Karen, sí, dale, no hay problema, lo cargas luego. De pronto me queda pendiente la fotografía del computador de Engler. Entonces, porfa, Engler, ahí me envías, ¿vale? En lo posible antes de que se termine la clase. Y Evelyn también, pues si tienes chance, antes de que se termine la clase, puedes enviarme esa fotografía a WhatsApp para que yo tenga como la... Profe, yo tuve un error de dedo que recién me vengo a dar cuenta ahorita que abrí la ventana del asistente de configuración, que le puse AMD, pero o sea, ya se llama académica, sino que en la abreviación está, le puse AMD, yo no sé qué estaba pensando, seguramente estaba pensando en los procesadores de AMD. Dale, no hay problema. Igual si tú quieres, puedes crear una nueva que se llame AM... no me acuerdo cómo le pusimos, pero sí, no hay problema. O manejas esa, igual en Igual las yo le... configuraciones lo haces con ese mismo nombre. Ah, listo, igual yo ya le acabé de mandar la foto, pues. Sí, listo, ya la miré. Muy bien. Listo, profe. Listo, entonces. Veníamos hablando de que, claro, nosotros cuando nos conectamos con usuario diferente, yo no dieron, no hay problema. Yo les pedía que le envíen ahí al grupo. Listo, cuando nos conectamos con usuarios diferentes, lo que visualizamos son cosas diferentes. Y por esa razón, para no modificar esos esquemas a los cuales nos conectábamos, nosotros para la base de datos académica y las tablas que habíamos diseñado, vamos a crear un esquema diferente. Y aquí en este Word les he puesto los pasos genéricos para crear un esquema y
para posteriormente, si ustedes se dan cuenta, la relación entre usuario y esquema es muy cercana, es bastante cercana, entonces también vamos a tener que crear un usuario. Y justamente en este Word ya vamos a mirar por acá abajito, miren que tenemos unas instrucciones que van a corresponder a ello. Estas instrucciones deberíamos, ¿con qué usuario creen ustedes que deberíamos ejecutarlos? Si vamos a crear un esquema y luego vamos a crear un usuario que va a tener acceso a ese esquema. ¿Con qué usuario creen que deberíamos ejecutar estas instrucciones? ¿Con sys? Con sys, ajá. Con el dueño, ¿cierto? El dueño de la base de datos, prácticamente. Entonces tenemos primero dos elementos importantes. Por ahí ustedes pueden decir, profe, se confundió. Y puso las dos primeras son las mismas. No es así. Miren que tenemos primero create table space, nombre table space. Esta en realidad es una sola instrucción. Recuerden que en SQL las instrucciones terminan en punto y coma, que aquí está, miren. Entonces todo esto es una sola instrucción. ¿Alguien se anima como a tratar de interpretarla? ¿Nadie? Profe, en la primera no crea la tabla, nombre. Sí, Ya, sí, especifica el nombre de la tabla y le da como que una dimensión, ¿no? listo. Y, Ajá, y la ruta donde va a guardar. perfecto, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra interpretación? ¿Nadie? Profe, eso es como crear una, una tabla por medio que creo que sí, abajo le da una dimensión. No mucho que no la tengo clara como dice el otro. Ya, Pero más o menos eso. listo. Uy, me está saliendo por acá que mi conexión es inestable, muchachos. ¿Me escuchan bien? A ratos sí y a ratos no, profe. Ah, puchas. Pues yo, profe, a veces le escucho entrecortado y a veces le escucho bien. Claro, ahorita me salió un mensajito de que mi conexión es inestable, aunque ya desapareció. Me pasa igual, pero con todos los que hablan. Que se escuchan robotizados, y a mí también ahorita los estoy escuchando robotizados a todos y por eso también creo que mi internet está teniendo algunos lags ahí. Pero bueno, procuremos darle algo de continuidad y si sigue así, yo refresco, es decir, vuelvo a ingresar a la llamada y ya nos conectamos o a ver si ahí se resuelve un poquito la cosa. ¿Listo? Me avisan si en unos 5 minuticos sigue igual el, el estado de la llamada. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, tararán, aquí. Bueno, Evelyn me dice, no lo escucho, está re bajito. ¿De volumen me escuchan bien? Sí, Bueno, Sí, profe, yo lo escucho bien. listo. Entonces sí, probablemente sea la configuración de pronto del dispositivo en el cual me escuchas. Bueno, decía José Luis también que otra de las interpretaciones que se le puede dar es que vamos a darle un tamaño, ¿no? Una capacidad. Porque ahí miramos también que se dice megabytes, ¿cierto? ¿Alguien más se anima a hacer alguna interpretación? profe, no es la cantidad de memoria que le asigna la base de datos. Por Voy ahí a va, rango. por ahí va. Ujú. Muy bien. Ya tenemos varias interpretaciones entonces. Recuerden que esta es una sola instrucción. Cuando ustedes la utilicen, que obviamente antes la vamos a utilizar aquí, vamos a copiarla y a ejecutarla como una sola instrucción. Entonces, ¿qué pasa? Miren que dice create
lo mismo de siempre, y de pronto aquí tenemos algo que es conocido, table, pero acompañado de table space, dice. Nosotros podríamos pensar que es una tabla, ¿sí? En la interpretación de Steven la mirábamos así. ¿Por qué? Porque es un concepto que quizás nosotros no lo habíamos visto en otros motores de base de datos. Solo que aquí ya es muy tangible. Acuérdense, por allá en las primeras clases yo les decía, bueno, en esencia el SQL es el mismo. La diferencia más marcada que quizás nosotros observemos en el curso es que para nosotros en Oracle los table space van a ser un elemento de administración muy importante. Y miren que ahí estamos diciendo table space. Vamos por acá por la pizarrita y quiero que recuerden algo. Recuerden que yo les había dicho que la base de datos tenía diferentes cosas, ¿no? Tenía el motor de base de datos, bueno, el cliente de base de datos, un listener, un motor de base de datos, y nos centramos un ratico por aquí y les decía, bueno, la base de datos académico tiene dos componentes cuando la creamos, ¿cierto? Tiene un componente que es estructural y otro componente que es los datos. Y yo por aquí les decía, resulta que aquí cuando hicimos la configuración teníamos dos definiciones de table space. Entonces yo les decía, tenemos dos porque en uno de ellos se guarda la estructura y en otro se guarda los datos. Entonces tenemos dos table space con finalidades diferentes, en el cual para uno me sirve para guardar la base de datos y otro me sirve para guardar los datos, perdón, la estructura, y otro para guardar los datos. Y eso es lo que observamos aquí, que yo les decía hace un momento, ¿será que el profesor se confundió? Y es el reflejo de algo que ya les había comentado, y por allá probablemente les dije, eso lo vamos a ver más en detalle más adelante, y ahorita es ese más adelante. Entonces, por esa razón, estas dos instrucciones son muy similares. Miren, estas dos son muy similares. Si leemos, sin tener en cuenta algunos aspectos, son las mismas. Dice create table space, y acá, a ver, voy marcándolo para que se vaya bien. Create table space, y acá también create table space. Listo. Nombre table space, hasta aquí lo voy a dejar. Nombre table space y nombre table space. Hasta aquí también. Y de X, bueno, esta es una diferencia. Dejémoslo aquí. Luego dice login data file. Tenemos otro elemento en común. Aquí login data file, y acá también login data file. Perfecto. Luego dice path my tbs data.dbf. Listo. tbs data.dbf. Este lo voy a marcar. Bueno, my tbs nomás, ¿cierto? Porque el otro es diferente. Bien. Aquí. My tbs, path my tbs. Listo. Acá dice data.dbf. Una diferencia, miren. Data.dbf es diferente. Y acá dice idx.dbf. Ya hay otra diferencia, miren. Ahí ustedes ya pueden irse dando cuenta de cuál es cuál. Dice size. Perfecto. Listo. Acá también dice size. Acá dice 1024 megas. ¿Cuánto es 1024 megas en gigas? Una giga. 1 giga. Listo. Entonces tenemos otra diferencia. Acá dice 512 megas. Media giga. Exacto, media giga. Listo. Media giga. Otra diferencia, miren. Profe, pero ahí usted se equivocó, o sea, se le faltó la A porque en arriba dice PA, pero abajo no. Bueno, no hay problema. Representa el pad, pero bien. Muchas gracias. Ahí ya. Listo, muy bien, Engler. Ahí ya corrijo ese errorcillo. Listo. A ver, miremos. Dice Extend Management Local Segment Space Management Auto. Listo. Y este es lo mismo de acá.
Tenemos 3 cosillas marcadas como diferencia, ¿cierto? Ahí les pregunto, ¿será que podemos saber cuál table space me va a guardar los datos y cuál me va a guardar la estructura? Entonces aquí tendríamos, ya miren, que esto de aquí va a estar guardado y aquí ya inyectamos el concepto de table space. Esto va a estar almacenado, perdón, voy a hacerlo mejor. Va a estar almacenado en algo que se llama table space. Bueno, lo voy a colocar con las letras para que se vea mejor. Ahí, table space. Espacio de tablas, traduciría, ¿cierto? Ahí se va a estar almacenando. Y tenemos entonces un table space para la estructura y otro table space para los datos. Y esas son las diferencias que observamos aquí. ¿En cuál creen que vamos a guardar los datos? ¿En el primero o en el segundo? Aquí voy a colocar crear table space para y lo vamos a llenar. Crear table space para y acá abajo también. El punto 2. Crear table space para. Entonces el primero, ¿para qué será? ¿Para los datos o para la estructura? El primero es datos, profe. Exactamente, es datos. Y miren que este sufijo que he puesto aquí, de una vez Yo nos da a hice entender. data. Ajá. De una vez nos da a entender data.dbf. Y esto es una buena práctica. Nosotros aquí, miren que podemos nombrarlo como queramos. El nombre que nosotros queramos. Sin embargo, el establecer el sufijo data es importante para que ya al mirarlo, y lo que decía Luis, creo que era, José Luis, ya al mirarlo dentro del sistema de archivos, sepamos cuál es cuál. En este caso, sabríamos que ese es el table space para los datos. Y el otro, pues obviamente sería para la estructura, los datos. Y este sería para la estructura. La estructura. Y miren que también tiene sentido la cantidad de espacio que le almacenamos. Mientras que el de los datos tiene 1 giga, el de la estructura tiene media giga. Porque si bien necesitamos espacio para almacenar la estructura, pues la estructura no cambia mucho en el tiempo. Mientras que los datos sí cambian, sí pueden ir creciendo. Por eso le damos el doble. Y también podríamos darle más o modificarle la capacidad en el table space posteriormente, que ya se nos está llenando la capacidad, entonces podríamos modificarle. Y miren que nos da una facilidad de administración en el cual vamos a poder limitar el crecimiento de la base de datos según las necesidades que nosotros tengamos. ¿Listo? Entonces miren, aquí tenemos ya 2 elementos importantes. El tamaño y el sufijo. Como les digo, este nombre de aquí puede ser el que nosotros queramos, pero muy importante es mantener el sufijo data y para la estructura mantener el sufijo idx. ¿Listo? Que eso va a indicar que esa es la estructural. Y ambos tienen extensión dbf. ¿Qué creen que significa esa extensión? ¿No se les ocurre? Base de datos fija. Database. Database file sería. Archivo de base de datos. Listo. Base de datos fija es una muy buena abstracción. Solamente recordar que con mucha frecuencia esto es en inglés. Entonces debemos pensar de pronto en unos significados en inglés. Y aquí es bastante evidente pues que es DB, database, F, de file. Porque estamos configurando un archivo de espacio de tablas para una base de datos. Y algo más que es muy importante aquí, además de colocar el sufijo, ¿cierto? Miren que tenemos también el nombre del table space, que esto va a cambiar. Esto va a cambiar dependiendo del table space que nosotros queramos. Entonces nosotros, por ejemplo, le podríamos colocar estudiantes o académico o programas. Bueno, ya buscaremos el nombre adecuado para ello.
Pero en el table space de los datos lo vamos a nombrar de esa manera, tal cual. Table space sin ningún sufijo. En cambio, en el estructural, ahí sí vamos a decirle que nos va a colocar el sufijo IDX. Listo, entonces miren, tenemos estas dos table space, ya sabríamos cómo crearlos. No se preocupen que posteriormente ya en la parte práctica que haremos el próximo lunes ya vamos a ir desarrollando esto y la tarea pues ya sería, ahí sí ya va a ser la tarea aquí pues vamos a dar los pasos principales para crear el table space, que esa parte ya no sería parte de la tarea, sería un paso apenas evidente de la tarea. La actividad va a ser crear las tablas. Ahí sí ya vamos a poder crear las tablas, crear las relaciones, los atributos, etcétera, pero en ese table space. Pero resulta que nosotros para crear las tablas, las relaciones, los atributos, todo dentro del table space necesitamos tener acceso. Y hasta ahora tenemos acceso con System, porque él es dueño de todo, recuerda. Sin embargo, necesitamos un usuario que tenga acceso solamente a ese table space. Y aquí vamos al tercer pasillo. Miren este de aquí. ¿Quién se anima a interpretar esta instrucción de aquí? ¿Qué será que hace? Échenle ojo un momentico, les voy a hacer zoom de pronto para que se mire mejor. Ahí. ¿Qué será que hace esa instrucción? Es como crear un usuario y crear contraseña como un logo, logi que se le dice. Donde uno Ajá. se loguea y le pone un usuario y una contraseña. Listo. ¿Será que se Pero hace? como temporal, algo así, no sé. Ya. Listo. ¿Quién más tiene alguna otra interpretación? Profe, porque ese temp, menos que sea ese de tiempo, ¿no? Ese que está entre comillas ahí. O una tabla, esa es una tabla. Ya lo vamos a ver. Ahorita quiero que ustedes vayan como explorando y dándose cuenta que en realidad el SQL sigue siendo el mismo y no tiene dificultades en la interpretación. ¿Listo? Ahorita ya lo vamos bien. ¿Quién más tiene alguna otra interpretación? ¿Será que falta algo? Profe, ¿Sí? dice Chase Payton o con Log. Dice que será que las tablas están desbloqueadas, o sea, son temporalmente. Ya. Bueno, ahí dice account, ¿no? Sí, account, la cuenta. Ajá. ¿Qué será? Está como desbloqueada. Me imagino que debe ser como desbloqueada en un lapso no sé, ¿no? Ya. De tiempo, no sé. Listo. Notaste otro aspecto importante. Hasta ahorita vamos. Crear un usuario con una contraseña. ¿Listo? Otra precisión es que se va a hacer un desbloqueo temporal, aparentemente. ¿Quién más interpreta algo dentro de ese conjunto de partes de una instrucción? ¿Nadie más? ¿Será que a alguien le falta algo? ¿Algo importante? Eso no es un perfil predeterminado más o menos. ¿Predeterminado en dónde? Pues es un usuario que se crea predeterminado. Porque Sí, por ahí también hay algo muy importante. Un usuario que se crea de modo predeterminado y eso tiene que ver con algo que también les explicaba en la clase del lunes anterior, cuando creamos la base de datos que les decía hay unas plantillas, ¿cierto? Bueno, hay algo importante que todavía no lo han nombrado dentro de esas instrucciones. Lean cada lineecita y quiero que alguien se dé cuenta de algo muy importante que falta nombrarlo.
¿Alguien se dio cuenta o nadie aún se ha dado cuenta? Bueno, voy a explicarlo acá entonces. Tenemos en efecto la instrucción create user. Crear un usuario sería la traducción exacta. Y por aquí vamos a decir el nombre del usuario, que esto puede ser cualquier nombre. Nosotros ya miraremos cuál le vamos a colocar. Create user y el nombre del usuario. Listo. Hasta ahí no hay nada raro, ¿cierto? Obviamente a ese usuario vamos a crearlo con una contraseña, pero antes dice, el perfil del usuario, miren, profile, va a ser un perfil por defecto. ¿Y cuál es el perfil por defecto? Va a depender de la plantilla que nosotros hayamos utilizado o que tengamos disponible en la base de datos. Acuérdense muy bien, hace un momentico lo decía, creo que era Juan, va a crear un perfil por defecto. En realidad lo que se va a hacer es a crear un usuario con la plantilla default. ¿Y esa plantilla en qué influye? En la cantidad de permisos que va a tener el usuario. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo aquí estoy creando el usuario Jorge con la plantilla por defecto. Es decir, voy a tener los permisos por defecto que tendría el usuario cuando se crea de esa manera. Y ahora sí dice identified by. Este identified by le voy a decir la contraseña que va a utilizar. Y miren que aquí está contraseña. Entonces, creo el usuario, lo creo con una plantilla que se llama default y le digo que va a tener la siguiente contraseña. Hasta ahí ya lo habían mencionado, ¿cierto? Pero resulta que cuando inicié la clase les decía cuál era la diferencia que notamos cuando nos conectábamos con usuario diferente, a lo cual ustedes, ¿qué fue lo que me respondieron? ¿No son los permisos? Sí, son los permisos, pero gráficamente, ¿qué vimos en el SQL Developer? ¿Qué fue lo que me respondieron? Que depende del usuario, serían los permisos. Va de forma descendente, ¿no? De cis hacia abajo. Ya, algo así. Lo que les decía era, cuando nosotros nos conectamos con usuarios diferentes a la misma base de datos, nos mostraba un conjunto de tablas diferentes, porque en realidad nos estábamos conectando a un esquema diferente, pero dentro de la misma base de datos. Y si nosotros estamos creando un esquema, ya creamos un esquema, y estamos creando un usuario, miren que podemos decirle a ese usuario que va a tener o se va a encargar de administrar o su esquema por defecto va a ser el siguiente, el que creamos nosotros o cualquier otro. Nosotros cuando creamos el usuario les decimos, bueno, usted señor usuario va a poder hacer tales cosas, porque de lo contrario, así creemos el usuario, cuando nos conectemos no nos va a mostrar nada, porque no tiene acceso a nada. A no ser que luego se haga la conexión desde el usuario hacia el esquema, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso le vamos a decir, cuando usted se conecte, cuando usted inicie sesión en la base de datos, su esquema por defecto va a ser el siguiente, que no necesariamente le implica que tenga acceso a ese solo esquema, porque un usuario puede tener acceso a varios esquemas, solo que el de defecto va a ser ese que vamos a colocar ahí. En este caso el nombre table space correspondería con el table space creado anteriormente. ¿Listo? ¿Y ahora qué pasa? Resulta que cuando usamos esta plantilla por defecto, es muy frecuente que apenas creamos el usuario esté inhabilitado, esté bloqueado. ¿Listo? Por esa razón, nosotros le decimos, en el table space temporal, que se llama temp, va a tomar la cuenta y la va a desbloquear. ¿Por qué? Porque cuando se ejecute esta instrucción, el usuario va a estar, digámoslo así, ojo, esto no es así, solamente es una abstracción. Digámoslo que va a estar en RAM. No va a estar ya en ejecución.
perdón, en almacenamiento residente, va a estar dentro del contexto de esta ejecución, es decir, hasta aquí el usuario no se ha creado porque puede que resulte algún error. Puede que quien está solicitando la creación del usuario no tenga permisos, etcétera. Entonces se hace un desbloqueo temporal que ya cuando se ejecuta todo ya el usuario va a quedar desbloqueado. ¿Listo? Ahí estamos haciendo esas operaciones con el usuario, con el nuevo usuario. Entonces, nosotros probablemente aquí coloquemos nuestro esquema académico. ¿Listo? Y de una vez dejamos desbloqueando el usuario. Si no le colocamos esto, va a quedar bloqueado. Y así nos paremos de cabeza, pues que escribamos el usuario, la contraseña, revisemos y revisemos. El usuario va a estar bloqueado y no nos vamos a poder conectar. No vamos a poder iniciar sesión con ese usuario a nuestro esquema o a base de datos. ¿Está claro, muchachos? ¿Tienen alguna pregunta de esta parte? ¿No? Profe, disculpe, ¿puede repetir? Tengo que internet está como que fallando un poco y a veces se corta y no entiendo a veces lo que dice. El problema es que el internet se fue. Por ejemplo, en mi caso, yo como manejo dos internet, entonces el que estaba conectado se fue. No sé si le habrá pasado a alguno de los compañeros también. Vale. Les voy a repetir entonces esa partecita. Bueno, aquí nosotros estamos creando un usuario. Ya habíamos hecho un análisis. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, profe. Listo. Habíamos hecho un análisis de lo que iba comprendiendo cada uno de sus compañeros al leer la instrucción. Lo primero era create user, ¿cierto? Que bien dice crear un usuario con un nombre que nosotros le vamos a colocar aquí. Ese va a ser el nombre. ¿Listo? Entonces, ese nombre es con el cual nosotros vamos a iniciar sesión. Ese va a ser nuestro nombre de usuario. Pero ahora bien, nosotros le decimos que vamos a crear un nombre de usuario con el siguiente perfil. O vamos a crear un usuario con el siguiente perfil, que se llama default. Y ese default va a corresponder a los perfiles por defecto que hayan en la plantilla. Que cuando yo les decía, vamos a crear la base de datos, va a tener la plantilla de la base de datos y dentro de esa plantilla pues va a haber una plantilla para usuarios, que en este caso vamos a decirle va a utilizar la plantilla default. ¿Listo? ¿Hasta ahí me escucharon? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Luego le decimos este usuario va a estar identificándose con esta contraseña. Nada del otro mundo, es una contraseña. Muy bien. Lo importante que yo les decía que ninguno de ustedes lo dijo en la descripción que estábamos mirando, tratando de sacar. Ninguno de ustedes nombró este pedacito, default table space. De pronto fue obvio o de pronto fue un poco extraño leerlo ahí. Y resulta que cuando nosotros nos conectamos a la base de datos con un usuario, lo que hacemos es iniciar sesión y visualizar un conjunto de tablas. Que ese conjunto de tablas va a corresponder al table space al cual está asignado el usuario. Por eso por allá en System mirábamos un poco de tablas y con otro usuario mirábamos menos, porque el table space por defecto es ese. En este caso nosotros asignaríamos el table space por defecto para ese usuario. No quiere decir que este table space que asignemos va a ser el único. Puede tener permisos para muchos, sin embargo este es el primero al cual va a acceder. A ese, cuando se conecte, ese es el table space que se va a mostrar. Como les digo, sin embargo, puede tener permisos para otro. Y más abajito vamos a mirar otras cosas. ¿Hasta ahí me escucharon bien nuevamente? Sí, profe. Una pregunta. O sea, esa tabla se carga independientemente del perfil o con el perfil. Si es un perfil diferente, ¿Cuál tabla? también. Bueno, la tabla es, bueno, ¿El el usuario? space. Ah, bueno, sí, el La table que, space tú lo puedes crear y no puede estar asignado a ningún usuario. Sin embargo, pues el usuario administrador, sysadmin o sys, va a tener permiso.
Sí, o sea que independientemente que el perfil sea de default o no sea de default, puede también haber una tabla space con, con ese, con default, pues, independientemente de que el perfil sea diferente. Dependería cómo está en la plantilla. En este caso, como nosotros no modificamos la plantilla, no habría un table space por defecto. Simplemente no tendría asignado un table space. Listo, listo, bro. Listo. Muy bien. Ahora bien, ¿qué pasa? Ya tenemos creado nuestro usuario, sabemos a qué table space se va a conectar, con qué usuario, con qué contraseña, cuál va a ser la plantilla. Lo siguiente que le decimos, y es la última instrucción que quizás causaba un poquito de suspicacia, era ese temp, table space temp. Entonces, ¿qué pasa? Ahí lo que le estamos diciendo es que como este usuario aún no se ha cargado, está en el proceso de creación, es una instrucción temporal. Pero nosotros sabemos que, o bueno, ya les estoy mostrando que las cuentas van a estar bloqueadas inicialmente. Van a estar bloqueadas según la plantilla por defecto. Entonces le decimos que desbloquee, que en esa tabla temporal desbloquee el usuario. La cuenta de usuario, miren, aquí le decimos la cuenta va a estar unlock, desbloqueada. Por lo tanto, ya cuando se haga todo el proceso, ya que se deje como quien dice, ya fijo eso, vamos a tener la cuenta desbloqueada. ¿Listo? Ahí sí. Sí. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? También sería bueno, así como le escribió a las otras encima, también para escribiendo más o menos está haciendo realmente, para que uno también tenga la idea cuando tenga el archivo, ¿no le parece? Sí, sí, es que de eso se trata esta clase, de ir analizando las instrucciones e irle colocando. Ya iba a colocarle esa parte. Listo, entonces vamos. 3. Y aquí tendríamos creación del usuario con plantilla. Ya ustedes saben cuál plantilla es. Asignación de contraseña. Asignación de table space. De pronto, Luis, ¿tienes abierto el micrófono? Él está peleando. Listo. Asignación de table space y desbloqueo de cuenta nueva. Listo. Tenemos analizado entonces este tercer set de instrucciones. Vamos por el siguiente. Acuérdense también que nosotros habíamos hecho un estudio de los índices en las tablas. Sin embargo, aquí hay algo un poquito diferente. Bueno, eh, aquí vamos a interpretar esto. Nuevamente, ¿alguien quiere decirme qué observa, qué interpreta? Creo que a varios se les fue el internet porque quedamos 11, habíamos 15 ya. Bueno, ¿quién me quiere comentar qué se interpreta ahí o qué alcanza a ver? Pues, más o menos. Dice, se crea pues, un índice, o sea, como que encienda o apague, no sé. La tabla de mi campo, pues, en la tabla, en el table space, que lo active, ¿no? Como activarlo. Algo así, aunque bueno, hay esa preposición on. On y off es para encendido y apagado, ¿cierto? Pero también on indica como la ubicación. On, in, at en inglés, ¿cierto? Entonces ahí no sería de encender, sino de Ay, ay, en. ay. Pero muy bien, muy bien. ¿Alguien más?
Profe, ahí como dijo el compañero, ¿no? Crea el índice en tal tabla que obviamente lo está manejando tal campo y que abajo tenemos la estructura de una, pues de la base de datos, ¿no? La que creamos anteriormente. Ajá. Entonces, supongo que hace como que el enlace ahí. Muy bien. Sí, eso justamente para algo así es que yo quiero o puse esta instrucción aquí. Vamos a identificar entonces. Yo les decía, ¿cierto? En la clase anterior, tenemos los índices. ¿Y esos índices para qué nos sirven? Y por allá hacíamos el símil con un libro y decíamos, es para encontrar los datos más rápido, ¿cierto? Todo eso lo hablamos en la clase anterior. Y aquí tenemos un ejemplo. Dice create index. El índice se va a llamar mi índice. ¿Listo? Va a estar en la tabla mi tabla. ¿Listo? Y va a tomar como índice mi campo. Yo les decía también en la clase anterior. Es muy frecuente que nosotros tengamos un índice por cada llave primaria. Entonces aquí sería el índice, mi índice en la tabla A y con el campo de llave primaria. Mi ID, por ejemplo. ¿Listo? Pero lo que quiero o la finalidad de esta instrucción es que analicemos este pedacito de aquí. Entonces, según lo que hemos visto hasta ahora, yo les pregunto, ¿ese índice se guarda en la estructura de la tabla, en el table space de estructura de tabla o en el table space de datos de la tabla? En la estructura, profe. Exactamente. ¿Cómo lo sabemos? ¿O cómo te diste cuenta de esa parte? Por la terminación IDX. Exactamente. Entonces miren que ahí doy validez a lo que les comentaba hace un rato. Hay que darle el sufijo para comprender, para tener un sentido semántico de lo que tenemos ahí. Entonces ahí nosotros miramos el IDX y de una vez ya sabemos que eso va a ser parte de la estructura. Y miren que, a pesar, yo les dije hace un momento, a pesar de que la carga, la estructura no cambia mucho, o casi siempre es estática, pero puede que sí se dé un cambio. Por eso de pronto yo dejé media giga allá, porque puede que nosotros vayamos haciendo modificaciones, no en cuanto a la forma como está constituida el diseño de la base de datos, sino a elementos de comportamiento ya de la base de datos. Por ejemplo, un índice. ¿Listo? Entonces aquí le vamos a colocar 4. Le estamos diciendo, créeme el índice y guárdeme ese índice en este table space. Crear índice indicando el table space de estructura en el cual se va a guardar. ¿Siguen teniendo problemas de internet en Tumaco, muchachos? Porque ya se están desconectando más. Ese es el pan de cada día aquí en Tumaco, profe. Normal. Por acá dice No, pero yo varios. siento que ahora con eso de las clases que baja un poco. Por ejemplo, yo tengo 2 servicios de internet, profe, y en los 2 se está cayendo a cada ratico. Pucha, sí, y en el grupo ya hay varios compañeros que dicen que se les fue el internet. A ver, nos faltan dos partecitas. ¿Les parece si damos un momentico a ver El que está si se peleando recupera el allá, que no internet? deja escuchar al profe. Engler. Edwin, para el micrófono. Allá. Edwin. Listo. ¿Les parece si damos un pequeño receso, pues de pronto para ver si se acomoda el internet de unos 5 minuticos para ver si ya vuelve el internet a Tumaco? Unos 5 minuticos. Detengámonos, ya nos faltan solo 2, como para que sus compañeros no se lo pierdan, porque esto sí es bien importante. ¿Listo? Detengámonos un momentico ahí. Profe, aquí el que Listo, usted, profe. lo que usted diga.
Vale, detengámonos y si de pronto tienen preguntas sobre lo que hemos visto aquí, podemos echarle ojo. La pregunta mía no sería sobre lo que estamos viendo hoy, sería sobre algo más. A ver, Profe, cuéntame. pues ese arrocito que siempre me salía, pues raro, digo por qué, porque primero que todo, a veces entro y no me deja, o sea, yo pongo la contraseña bien y no me deja. Después cierro, vuelvo y dentro y a veces así entre tanto entrar y en salir, boom, me deja entrar. Entonces es muy raro. Hoy llegué y lo abrí y me dejó entrar, lo único normal. Lo único que sí que he notado que cada vez que estoy en la clase y tengo abierto ese, por ratito se vuelve más lento, se paraliza, anda como que más lento. He notado un poco eso. ¿Y tú Y la otra, ¿cómo? ¿Tú has verificado que los servicios estén ejecutándose bien? Mire que hay un servicio que sale con el nombre del CD de la tabla, diga. De la base de datos. O sea, con el CD que uno le da a la tabla. Sí, bueno, la de la base de datos. Entonces, a ese yo he intentado que se reinicie y no se reinicia por nada del mundo. No sé por qué. Y a veces cuando me deja entrar, que me puedo loguear y modificar y agregar tablas y todo, me sigue detenido. Y aún así puedo entrar y hacer lo que yo voy a hacer. O sea, eso es muy raro. Verás, es que esos servicios son los de los listeners. Entonces ahí detén uno, o sea, el que se te instaló por defecto, ese déjalo detenido porque probablemente sea conflicto entre los puertos. Le digo que me tocó así ayer, profe, eliminar todo y volver a crearlo. Por eso no mira que tengo nomás una sola base de datos hecha, porque la de la prueba que hicimos en clase Ya. y otras que yo había hecho, también la borré, porque me estaba generando como que ese conflicto. Entonces yo borré y volví a crear todo. Eso hice yo. Creé el list como que se llama el primero, y luego creé la base de datos. Pero eso fue casi que en la noche. O sea, borraste todos los listeners y borraste todas las bases de datos. Sí, y lo volví a crear desde cero. Así fue. Para que de pronto no me generara ese conflicto. Ya cuando hice eso, ya me dejó entrar normal. Ah, entonces sí era eso. Hoy no has tenido problema. Ahorita estamos en clase, entré y me logué y entré normal. Pum, entré de una. Entonces, o sea, no me generó ningún problema. Perfecto, entonces probablemente haya sido eso. Que como tenías varios listeners y probablemente hayan estado en el mismo puerto, entonces habría un conflicto. Sí, el que iniciaba primero se ganaba el puerto. Sí, está en el mismo puerto. Eso sí, tiene razón, porque sí, todos están en el mismo puerto. Eso, entonces ahí, por ejemplo, ya dependía de la secuencia de arranque de tu computador. Si arrancaba primero el servicio de la base de datos de prueba, entonces él iba a tener el puerto y el otro iba a decir, este puerto ya está en uso, no puedo iniciar porque este puerto ya está en uso. Entonces, claro, ahí te generaba conflicto y por eso es que de pronto algunas veces sí podías iniciar sesión y algunas otras no, porque dependía ya de la secuencia de arranque de cuál ganaba el puerto primero. Tanto así que la primera tabla que borré estaba ya casi hecha, terminada, solamente que me salió un rato porque fue a hacer algo y cuando volví ya no me dejó más. Yo, ¿qué? ¿Qué pasó? Porque el portátil se me paralizó por completo, lo dejé así abierto y intenté hacer algo, estaba paralizado. Me tocó apagarlo y encenderlo. Cuando hice eso de apagarlo y encenderlo, ahí fue. Ya no pude entrar más. No hañé ese computador de la U. Eso es el sistema, esos son los programas que estoy instalando. Tiene que aguantarme los programas que le instalo, porque si no, ¿para qué lo presté? El mío no aguanta eso, pero este debe aguantar, tiene mayor capacidad, imposible. Claro, sí, pero mira que ahí ya tuviste la solución y pues aquí te doy la explicación de por qué sucedía eso. Bueno, así, profe. Sí, ahí pues ya tienes tu sistema. Creo que ella no te va a fallar, ahí ya te va a permitir conectarte siempre de la misma manera. Esperemos que no, porque igualmente me quiera fallar otra vez a usted para que solucione el problema, ¿ok? Vale, ahí cuadramos un tiempito. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario mientras damos un tiempo a que se conecten sus compañeros? Profe. Sí. Por ejemplo, ¿hay algún problema de que yo elimine una base de datos creada y que se vayan a borrar algunos complementos de otras? No, hasta ahora no. Es que para eso existen las plantillas.
Por eso, no es que la que yo había creado, diga, Ajá. y usted me dijo que posiblemente, pues, por algo no iba a funcionar. Entonces, pues, la voy a eliminar ahora más rato y volverla a hacer. A ver, pero por el nombre te dije, ¿no? ¿Por el nombre? ¿O cuándo? Pues no sé, A ver, ¿cuándo te usted dije me que... dijo que, no sé, el trabajo, pues, la que entregué. Ajá, ¿y cuándo te dije que Usted por me- algo no iba a funcionar? Pues usted me lo dijo. ¿Cuándo? ¿Hoy? No, claro, cuando se la entregué, ¿Qué nombre tiene tu base de datos? académica. Ajá, con la K, ¿cierto? Y es normal. Ah, con la C. No, sí, sí, pero no importa, sino que yo te decía que no que tu base de datos no va a funcionar, sino que no te va a funcionar algunas cosas como yo las haga aquí, porque tu base de datos no se llama como la voy a trabajar yo acá, entonces tú debes hacer el ajuste. Si yo Ah, acá llamo a la base de datos ACMD, entonces tú allá no le vas a nombrar ACMD a la instrucción, sino académica con K, pero no es que no entonces te se va a vaya a llamar, funcionar. realmente la tabla se llama ACMD. ¿Ve? La base de datos. ¿Realmente cómo es que se llama? ACMD, creo que, a ver, sí, ACMD. ACDM, perdón, ACDM. ACDM. Ah, ya. Ujú, ese va a ser el el SID Ya, yo del... Sí, ahorita. ahí lo único que tiene también es, si él tiene otro nombre, pues está fijándose en el profesor, ponga el nombre No, de la base de no, datos pero que él está igual yo, trabajando, poner así. igual como vamos a trabajar, yo vuelvo y no importa. Si es de eliminar pues la base de datos, pues yo la elimino y la vuelvo y creo. Claro, ahí, por ejemplo, es que más que todo es en las conexiones. Cuando yo haga clic, cuando vaya a crear la conexión en el SQL Developer, que yo coloque ACDM, tú no vas a colocar ACDM, sino No Academy. Academy. Claro, pero más sin embargo, para estar ahí, pues igual elimino, pues y lo voy a dejar como Sí, sí, no hay hace. problema. Y Ya. de paso practicas la administración de las bases de datos. Bueno, profe. Pero ahí sí, de pronto ten en cuenta que no es que no te vaya a funcionar, sino que no te no van a ser las mismas instrucciones que nosotros utilicemos acá en el curso. Sí te funciona la base de datos, sino que como se llaman diferente, pues van a cambiar algunas cosas. Bueno, ¿alguien más tiene alguna? Profe, ¿Sí? yo sí le quería comentar algo. Dime. He tenido problemas con, con la instalación de la aplicación, que primero la estaba instalando en un equipo que tenía, pues, y no la soportó. Entonces, pues, la pasé al equipo que me prestó la universidad. Y pues, como no he podido estar, pues, en las clases constantes, no me he podido guiar bien, pues, de los pasos que se iba haciendo. Entonces, le iba a decir era que yo ya en la noche le mandaría la base de datos porque me estoy recién guiando en base a los videos que usted grabó para poder pues seguir todos los pasos. Listo. Sí, Carlos, no hay problema. Si te alcancé Eso a es lo que entender. me falta. Ahorita te estoy escuchando un poco entrecortado, pero sí. Dale, no hay problema. Ahí en los videos tú tienes todos los pasos de Profe, lo que se debe hacer. Profe, pero sigamos que los compañeros ya no llegaron más. Que después miren su grabación. Sí, parece que no se resolvió. Bueno, listo. Entonces miremos los últimos dos hitos y ya quedaría en el video la... bueno, profe, muchas gracias. Vale, con gusto. Ya quedaría en el video la explicación de esa última parte. Carlos, de pronto, ¿me colaboras silenciando tu micrófono? Bueno, ahí te dejo pendiente porque no pude silenciarlo de acá. Creo que la conexión de tu red también está un poquito fallando, un poquito, mejor dicho. Perfecto. Entonces vamos a terminar con estos dos. Voy a explicarlos un poquito rápido
para hacer hincapié ya el día que los implementemos. Bueno, tenemos nosotros ya la cuenta desbloqueada. Y a pesar de que yo les dije, estamos desbloqueando y si no desbloqueamos no vamos a poder iniciar sesión por nada, resulta que así la hayamos desbloqueado todavía no podemos iniciar sesión. ¿Por qué? Porque nos falta algo. Sigamos la misma dinámica. ¿Quién quiere interpretar estas dos sentencias? Aquí sí son dos instrucciones. ¿Quién quiere interpretarlas? Profe, ¿cómo conectar el usuario? Ya. Gran conector. Pues menos que gran conector, menos que es el conector que permite conectar el usuario, pues. Algo así. ¿Y resource? Sí. Resource. Gran resource de usuario. No sé, es como si te estuviera dando, no sé, algo, poniéndole algo, un complemento, no sé, pero no sé directamente qué significa ese show. Ya. Engler, ¿tú tenías algo para comentar? Eso es como, profe, ¿Qué recursos? Le decía al compañero Dajo. Listo. ¿Y Carlos? mismo, profe. Iba a decir lo mismo. Perfecto. Ajá. Sí, algo así. Resulta que nosotros ya tenemos la cuenta desbloqueada, tenemos todo listo, pero ahora le debemos decir que vamos a garantizar, por eso está esto, garantizar las conexiones. Es como darle un permiso, pero un poquito a nivel más global. Entonces le estamos dando el permiso para que se conecte el usuario, es decir, al usuario le damos el permiso para que se conecte. Estamos permitiendo que ese usuario se conecte a la base de datos, porque puede existir, pero puede estar sin permiso para conexiones. Entonces le vamos a decir al usuario, usted puede conectarse a la base de datos. Y también puede utilizar recursos de la base de datos. Recursos como table spaces, recursos como tablas, recursos como etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que estamos haciendo aquí es darle o permitir conexiones y uso de recursos. Eso es lo que estamos haciendo aquí. ¿A quién? A este usuario con nombre usuario, que miren que viene desde acá esa convención. Nosotros pues por allá ya vamos a cambiar el nombre. Y por último, esta ya tiene, la voy a bajar acá para que quede ordenadito. Esta ya tiene una gran cantidad de instrucciones. Digámosle aquí 6. Miren todo lo que hay. Ahí denle una lectura un poquito rápida. Ahí están todas. Y díganme, ¿qué se imaginan? ¿Para qué sirven todas esas instrucciones? Para que le garantice todas las instrucciones que había puesto anteriormente. Ya. ¿Cómo, compañero? Profe, no es para darle los recursos al usuario para que pueda hacer uso de ellos. Es un cargue masivo. Ahí hay Como- unas cositas, ¿no? Hay unas palabritas que debemos tenerlas en cuenta. Bueno. Bueno, yo creo que está como que otorgando los permisos, ¿no? Ajá. ¿Qué tipo de permisos? Sí, o sea, que De eso es lo que le está crear, por ejemplo, ahí permitiendo. dice crear índice, de crear tablas, de crear vistas. Muy bien. Exactamente. Aquí voy a señalar lo siguiente. Miren. Voy a marcar esta, lo voy a resaltar. Alter. 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 Y alter. Y acá dice create. Voy a resaltarlo de otro color. Azul, pongamos. Create. 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 Todos estos. Listo. Delete, lo voy a colocar en rojo.
drop, también lo voy a colocar, bueno, este lo voy a colocar en este color de aquí, drop, drop, todos estos, insert, con este azul, query, con verde, este verde de aquí, select, con amarillo, y unlimited table spaces. Listo. Colocámoslo así. Miren que tenemos diferentes tipos de grant, es decir, estamos garantizando diferentes cosas. Cosas para alterar, cosas para crear, cosas para eliminar, cosas para borrar, cosas para insertar, para consultar, para seleccionar y para acceso ilimitado. Pero entonces aquí nosotros le estamos diciendo y estamos siendo mucho más específicos ya para cada uno de estos. Dice, va a permitir alterar cualquier índice. ¿Quién? El usuario, nombre usuario. Ahí estamos diciéndole, tiene el permiso para alterar. Tiene el permiso para alterar cualquier secuencia. ¿Quién? El usuario que acabamos de crear. Tiene permiso para alterar tablas, para alterar triggers también. Ahí está la alteración, la modificación. Tiene permisos para crear índices, para crear secuencias, para crear sinónimos, tablas, triggers, vistas, procedimientos, sinónimos públicos. Aquí está repetido este, triggers. A ver, sí, este parece que estuviera repetido, ¿no? Ah, ya, no. Este dice any trigger, un trigger específico. Tiene permiso para crear vistas también. ¿Quién es usuario? Tiene permisos para eliminar solamente tablas. Miren, no puedo eliminar yo, por ejemplo, un table space. Tengo permisos para borrar un índice, una secuencia, una tabla, un trigger, una vista. Tengo permisos para insertar en una tabla, para hacer una consulta de sobreescritura. Tengo permisos para seleccionar desde cualquier tabla y tengo permisos para llenar los datos de manera ilimitada al table space. Pero ese de manera ilimitada quiere decir hasta el tope del tamaño o de la capacidad que tenga el table space. ¿Listo? En esencia lo que estamos haciendo en este paso 6 es asignar los permisos al usuario. Que estos son como unos permisos básicos, que algunos ya deberían estar en la plantilla, pero por asegurarse uno los suele colocar de esta manera. ¿Listo? Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Pues está claro. ¿No hay preguntas? Bueno, miren que ahí es importante entender cada una de estas secciones y mirar que uno al leer las va comprendiendo. No necesariamente va a tener que documentarse porque el SQL es muy semántico. Él nos dice muchas cosas simplemente con leerlo. Entonces, de esta manera nosotros cuando nos encontremos una instrucción rara que no conozcamos, quizás podamos hacer la interpretación de la misma. Este documento yo se los voy a compartir en la plataforma para que ustedes lo revisen, lo estudien si quieren y lo tengan ahí a la mano. Se los voy a compartir en Word, lo tengan a la mano para copiar y pegar, porque hay muchas cosas que da pues como un poquito de cansancio estarlas escribiendo. Sin embargo, pues nosotros vamos a reemplazar las partes fundamentales ya en la próxima clase. ¿Listo? Por hoy pues esta era la parte que queríamos ver. Hicimos del paso 5 y del paso 6 un análisis un poquito rápido, pues no tan detallado, pero ya lo detallaremos con sus compañeros también cuando hagamos la implementación el día lunes. ¿Listo? Es con el fin de tampoco no atrasar mucho a sus compañeros. Entonces por hoy muchachos, en esta clase sería todo. Nos vemos en software gráfico. Allá pues si se conectan ustedes mismos podríamos realizar la clase. ¿Listo? Y así no nos atrasamos tanto. Sí, profe, porque a mí me gustaría Claro. para que ya y salimos lo que usted dejó para descargar. Ya lo he descargado, pero aún no lo instalo. Ah, listo, sí. Sí, perfecto. Eso es lo que vamos a hacer hoy y vamos a analizar cómo es que se componen esos proyectos.
Ok, profe. Bueno, muchachos, entonces nos vemos en 20 minuticos. Ok, profe. Chao, que estén Bueno, bien. profe, gracias.